Ok, vamos a ver el otro ejercicio que nos marca el libro. Dice el ejercicio: una escalera de 5 metros de largo se apoya en una pared vertical. Si la base de la escalera se jala horizontalmente, alejándose de la pared a 0.5 metros sobre segundo, ¿qué tan rápido estará la parte superior cuando la base se encuentre a 3 metros de la pared? Ok, vamos a trazar nuestro diagrama para que ustedes puedan visualizar de qué nos habla el ejercicio. Ok, nos dice el ejercicio que una escalera está recargada en una pared. Esta va a ser nuestra pared. Este va a ser nuestro suelo, que es X, y acá tenemos Y. Si una escalera está recargada en esta que va a ser la pared, imagínense que esta es la pared que encontramos. Aquí vamos a tener nuestra escalera y este pues va a ser el suelo. Nos están diciendo que la escalera mide 5 metros. Entonces, si ustedes ven, ¿qué estamos formando aquí? Un triángulo. Entonces, como estamos formando un triángulo rectangular, entonces podemos emplear el teorema de Pitágoras. Nos dice que esta parte de aquí, que nosotros la vamos a poner como una derivación, la derivada de x respecto al tiempo, donde nos dice que tiene 0.5 metros sobre segundo. A esta razón de cambio se está moviendo la escalera del suelo. Si se está moviendo la escalera del suelo, quiere decir que la distancia que hay del suelo a lo alto de la pared, o sea, a lo alto que puede llegar pues lo que es su escalera, pues se va a ir disminuyendo, su escalera va a ir cayendo hasta llegar al suelo. Entonces, la velocidad que tenemos respecto al tiempo de este lado, que es la derivada de y respecto al tiempo, no la conocemos. Este es un punto que para nosotros es desconocido y lo vamos a tener que calcular en el ejercicio. Entonces, este punto nosotros lo desconocemos. Bien, como vamos a emplear nosotros el teorema de Pitágoras, tenemos que los catetos al cuadrado van a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, obtenemos que x cuadrada más y cuadrada va a ser igual a c cuadrada. C cuadrada va a ser mi constante, en este caso la constante va a ser igual a 5 metros, que es el valor de lo largo de la escalera en este ejercicio. Conocemos este dato, pero desconocemos lo que es el valor de y. Entonces, a partir de estos datos, y la vamos a despejar para poder encontrar el resultado. ¿Qué vamos a hacer para poder encontrarlo? Si ustedes ven, estamos hablando nuevamente de razones de cambio. Aquí hay una razón de cambio. La escalera se mueve respecto al suelo, o sea, empieza a avanzar. Imagínense que es un objeto que se está cayendo. Entonces, este objeto se va a empezar a mover. Entonces, como va a empezar a caer este objeto, se está moviendo a una razón de 0.5 metros sobre segundo. Por cada segundo se mueve medio metro. Entonces, lo que desconocemos es a qué velocidad se mueve respecto a y, o sea, respecto a la altura, qué tanto empieza a decaer, a qué velocidad. Como lo desconocemos, lo vamos a obtener a partir de la ecuación del teorema de Pitágoras. Bien, vamos a derivar. Y obtenemos que la derivada de x al cuadrado va a ser 2x, pero en este punto ustedes van a colocar algo muy importante. Nuevamente van a colocar la derivada de x respecto al tiempo, ¿ok? Más la derivada de y, que es 2y, la derivada de y respecto al tiempo. Y esto va a ser igual
a la derivada de c cuadrada, que va a ser 12 por la derivada de c respecto al tiempo. ¿Por qué colocamos esta simbología? Porque tenemos nosotros variables diferentes. Aquí tenemos x, aquí tenemos y aquí tenemos c. Entonces las derivadas van a ser respecto a x, respecto a y respecto a mi constante. Aquí algo importante, ¿qué pasa cuando yo tengo una constante en derivación? Como nosotros sí conocemos este dato, la constante se va a eliminar. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces solamente nos quedaría igualada a 0. Aquí tenemos un 2, aquí también tenemos un 2, entonces realmente lo que podemos hacer es simplificar nuestra función. Nos quedaría x de x respecto al tiempo más y de y respecto al tiempo, y esto va a ser igual a 0. Ya que tenemos nosotros nuestra función derivada, lo que vamos a hacer va a ser despejar. Como lo que nosotros queremos calcular va a ser esto de aquí, si ustedes ven, lo que queremos calcular es la derivada de y respecto al tiempo, lo vamos a nosotros a despejar de esta parte, donde está multiplicando a y. Para despejar, lo que vamos a hacer, este punto de aquí, que es positivo, lo vamos a pasar al lado opuesto como un negativo. Entonces nos quedaría y de y respecto al tiempo va a ser igual a x por la derivada respecto a x, la derivada de x respecto al tiempo. Vamos a despejar ahora a y. Y está multiplicando a la razón de cambio, a dy sobre dt. Y nos quedaría de derivada de y respecto al tiempo va a ser igual, aquí es signo negativo porque era positivo, menos x que divide a y multiplicado por la derivada de x respecto al tiempo, que es nuestra razón de cambio. Ya que nosotros tenemos esta fórmula, entonces sí vamos a poder calcular la derivada de y respecto al tiempo. Hay datos que nosotros ya conocemos. Nos están dando esta de aquí, que es 0.5 metros sobre segundo. Ya tenemos también la constante, que es 5 metros. Entonces, lo que debemos de calcular, en nuestro ejercicio nos dice, ¿qué tan rápido resbala la parte superior cuando la base se encuentra a 3 metros del suelo? Nos están diciendo que de la base, que es esta, donde inicia la pared, hasta donde está la escalera, va a haber 3 metros. Entonces, si nos están diciendo que de la base de la pared al donde está la escalera, respecto al suelo, entonces nos están hablando de x. Entonces, x sí es conocida. Y también va a ser nuestro dato, también lo vamos a, y lo desconocemos, pero sí conocemos x y conocemos c. Entonces, para poder nosotros utilizar esta fórmula, ¿qué debemos de calcular? Debemos de calcular el valor de y. ¿Cómo vamos a calcular nosotros el valor de y? Pues vamos a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Para poder utilizar el teorema de Pitágoras, voy a borrar esta parte. Voy a hacer más pequeñito. Recuerden que aquí tienen su escalera. Y aquí es de y respecto al tiempo. Y este dato pues lo desconocemos, que es el dato que está en la pared. Para nosotros poder calcular el valor de y, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras.
donde obtenemos que x cuadrada más y cuadrada es igual a c cuadrada. Conocemos x cuadrada, sí, porque nos está diciendo nuestro ejercicio que cuál es el valor, la razón de cambio cuando nuestra x es igual a 3 metros. Entonces, conocemos x, sí la conocemos y, no es el dato que desconocemos, es nuestra variable, y conocemos la constante, que es el valor de c, que es igual a 5 metros. Lo vamos a sustituir. X cuadrada sería 3 al cuadrado más y cuadrada es igual a la constante al cuadrado. Esta es igual a 5. 5 al cuadrado. El 3 al cuadrado va a ser 9 más y cuadrada es igual a 5 por 5, que van a ser 25. Y cuadrada es igual a 25 menos 9. Y cuadrada va a ser igual a 25 menos 9. Y esta nos va a dar raíz de 16. Digo, 16, perdón, me estoy adelantando en un paso. Esto va a ser igual a 16. Para despejar este cuadrado vamos a hacer a 16, le vamos a hacer su raíz, entonces sería y es igual a raíz de 16. Entonces, la raíz de 16 va a ser igual a 4. Entonces, el valor de y es igual a 4 cuando x vale 3. Ahora sí, vamos a poder nosotros calcular nuestra razón de cambio. Para calcular la razón de cambio solamente nos queda sustituir en esta fórmula la derivada de y respecto a x al valor de x de y de lo que es la derivada de x respecto al tiempo, que ya lo tenemos. La derivada de x respecto al tiempo, que es una razón de cambio, es de 0.5 metros sobre segundo. Entonces vamos a aplicar ahora esta ecuación. Voy a borrar esta parte. Y vamos a utilizar los datos que ya obtuvimos. Entonces, la derivada de y respecto al tiempo va a ser igual a menos x entre y por la derivada de x respecto al tiempo. Esto de aquí lo deben de tomar como si fuera un solo valor, no lo vean como si fuera una división cuando ustedes estén despejando. Entonces realmente estos datos se están multiplicando. Entonces la derivada de y respecto al tiempo va a ser igual a menos el valor de x vale 3, y y es el valor que acabamos de calcular, que es igual a 4, multiplicado por nuestra razón de cambio, que es de x entre dt, y es igual a 0.5 metros sobre segundo. La derivada de y respecto al tiempo, o sea, mi razón de cambio respecto al valor de y, que es donde se está moviendo nuestra escalera, va a ser igual a, vamos a multiplicarlo y obtenemos menos 3 cuartos multiplicado por 0.5. Esto va a ser igual a menos 0.375. Metros sobre segundo. Si ustedes ven, esta razón de cambio es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque mi escalera está cayendo, por eso es negativa. Este signo negativo es lo que nos indica que estamos teniendo un descenso en este valor cuando su escalera está cayendo. Recuerden que esta va a ser la pared pues va a estar fija, esta va a ser mi escalera. Si se está moviendo y mi escalera va a descender, está haciendo esto. Entonces está bajando en y, pero está aumentando en x hasta que se ponga de manera horizontal. Por eso este signo nos está indicando que nuestra escalera está cayendo y que nuestra velocidad pues va en descenso. Es lo que nos está indicando este signo negativo. ¿Ok? Bueno, nada más nos queda resolver un último inciso, que es el inciso B. Dice, ¿qué tan rápido resbala la pared superior cuando la escalera forma un ángulo de 45 grados?
Ok, cuando nosotros formamos un ángulo de 45 grados, recuerden que al interior de un triángulo hay 180 grados. Entonces, nuestro triángulo va a estar aquí. Aquí va a haber 45 grados. A 180 réstenle 45. 180 menos 45 va a ser igual a 135. A 135 lo vamos a dividir entre 2, entonces igual a 135 le vamos a restar 90 grados, que van a ser 45. Entonces tenemos dos ángulos de 45 y uno de 90. Porque seguimos manejando con un triángulo rectángulo. Entonces aquí va a haber 45 grados, aquí va a haber 45 grados y este va a ser mi ángulo recto, que va a ser de 90 grados. Cuando el ángulo, el superior y este que está respecto al tiempo, son exactamente iguales, nos están diciendo que la distancia que hay de la pared a la parte superior de mi escalera es el mismo que hay de la pared a donde está recargada mi escalera en la parte del suelo. Entonces, de aquí a aquí y de aquí a aquí va a ser lo mismo. Entonces, quiere decir que X y Y van a tener el mismo valor. Como van a tener el mismo valor, vamos a seguir utilizando la misma fórmula, pero ahora interpretando que la parte de la base y de la altura va a ser la misma. Como esta va a ser la misma, entonces vamos a utilizar nuevamente esta ecuación, pero ahora X y Y va a ser lo mismo. Si tenemos un valor que es lo mismo, por ejemplo 5 entre 5, 3 entre 3, pues siempre nos va a dar el valor de la unidad. Voy a borrar esta parte. Me voy a quedar solamente con mi ecuación. Esto es para el inciso B. Como este valor y este valor es el mismo, entonces menos X va a ser igual a Y. Le podemos poner la misma variable, le vamos a poner que nuevamente es X. Esto multiplicado por la derivada de X respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Por qué hicimos esto? Porque X va a ser igual a Y, de acuerdo a este análisis. Cuando tienen dos ángulos iguales, quiere decir que la distancia del suelo a la pared, hacia lo alto, donde está recargada mi escalera, va a ser el mismo que haya de la pared a donde esté recargada mi escalera respecto al suelo, ¿ok? Entonces, dicho esto, es como si ustedes tuvieran de manera numérica un ejemplo. La derivada de Y respecto al tiempo va a ser igual a menos 5 entre 5. Haciendo de cuenta que X es igual a 5 y mi Y también es igual a 5. Entonces dividen 5 entre 5, me va a dar la unidad. Entonces realmente estos datos se van a eliminar y solamente me va a quedar la razón de cambio de X, que es la derivada de X respecto al tiempo. La derivada de Y entre la derivada de T va a ser igual a menos 1 multiplicado por la derivada de X respecto al tiempo. ¿Cuál es ese valor? 0.5 por 0.5 metros sobre segundo. Entonces la derivada de Y respecto al tiempo va a ser igual a menos 0.5 metros sobre segundo. Si ustedes ven, es el mismo dato. La velocidad que tenemos aquí respecto a Y la velocidad que tenemos respecto a X va a ser exactamente lo mismo. Y tiene lógica. Si tienen la misma velocidad tanto en X como en Y, pues entonces también las distancias que recorran van a ser las mismas. Van a estar en equilibrio, van a ser exactamente iguales. Entonces, hasta aquí terminamos este ejercicio.